Heidegger nos enseñó a pensar más allá de la filosofía misma. Martin Heidegger, uno de los pensadores más desconcertantes y provocativos del siglo XX, desafió las certezas de la filosofía occidental. ¿Qué significa realmente ser? ¿Y qué nos revela el lenguaje sobre nuestra propia existencia? Heidegger nos invita a ir más allá de la superficie, a explorar los misterios del ser y el tiempo, de la técnica y el lenguaje. Sus ideas despiertan preguntas ineludibles y nos conducen a confrontar la esencia misma de lo que somos. Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Meschede, un pequeño pueblo de la región de Baden, al suroeste de Alemania. Proveniente de una familia humilde y religiosa, su padre era un tonelero que también trabajaba como sacristán de la iglesia católica local. Este ambiente rural y devotamente religioso en el que creció fue una influencia fundamental en sus primeros años y marcó su temprana educación. Desde muy joven mostró un gran interés por la religión y la teología. Fue enviado a la escuela de los jesuitas en Constanz, donde estudió bajo una estricta educación religiosa que reforzó su inclinación por la espiritualidad y el pensamiento filosófico. Sin embargo, problemas de salud y una creciente crisis de fe lo llevaron a replantearse sus intereses y a desviarse de la senda religiosa. Heidegger continuó sus estudios en el Liceo de Friburgo, donde su inclinación por la filosofía comenzó a desarrollarse más plenamente. En 1909 ingresó en la Universidad de Friburgo con la intención de estudiar teología católica, pero su interés en la teología fue pronto superado por una curiosidad mayor por la filosofía y las matemáticas. El descubrimiento de las obras de filósofos modernos y medievales como Kant y Brentano despertaron en él una pasión por la metafísica y las preguntas fundamentales sobre el ser y la existencia. Esto lo llevó a cambiar su enfoque académico de la teología a la filosofía, a pesar de la desilusión de su familia. Heidegger continuó en la Universidad de Friburgo y en 1913 completó su tesis doctoral sobre el pensamiento del teólogo medieval Juan Duns Scoto, enfocándose en cuestiones de ser y esencia, temas que seguirían presentes en toda su obra. Su talento filosófico fue reconocido rápidamente y comenzó a trabajar como asistente en la Universidad de Friburgo, donde conoció a Edmund Husserl, un encuentro que transformaría profundamente su carrera y su pensamiento. Husserl, quien era el fundador de la fenomenología, introdujo a Heidegger en su método de analizar la experiencia directa de la conciencia sin recurrir a preconceptos teóricos. Se convirtió en un cercano discípulo de Husserl y fue en este periodo cuando comenzó a desarrollar su propia versión de la fenomenología. Si bien adoptó inicialmente las enseñanzas de su maestro, eventualmente modificó y expandió el método fenomenológico para orientarlo hacia una ontología fundamental, una exploración de las condiciones del ser en sí mismo. En 1923 aceptó un puesto de profesor en la Universidad de Marburgo, donde rápidamente ganó renombre como un profesor carismático y brillante. En Marburgo, su estilo de enseñanza innovador y sus ideas filosóficas empezaron a atraer a estudiantes que luego se convertirían en grandes figuras de la filosofía, como Hans-Georg Gadamer y Hannah Arendt. Durante estos años desarrolló y perfeccionó las ideas que plasmaría en su obra principal Ser y Tiempo, publicada en 1927. Ser y Tiempo, como veremos, introdujo al mundo conceptos revolucionarios
como el Dasein o Ser ahí, una nueva concepción de la existencia humana, vista no como un objeto de estudio, sino como una condición de ser en el mundo que es consciente de su finitud. Este enfoque abrió una perspectiva sobre la naturaleza de la existencia que alejaba la filosofía de la abstracción y la acercaba a la experiencia humana concreta. La publicación de Ser y Tiempo consolidó la reputación de Martin Heidegger y le valió un puesto en la Universidad de Friburgo en 1928, sucediendo a su maestro Edmund Husserl. La cátedra en Friburgo marcó un momento culminante en su carrera, dándole la oportunidad de enseñar y desarrollar sus ideas en un ambiente académico de prestigio. Sin embargo, su relación con Husserl se fue deteriorando, especialmente a medida que Heidegger se distanciaba de la fenomenología pura de Husserl y comenzaba a formular una filosofía que incluía elementos existenciales y ontológicos que Husserl no compartía. Esta distancia se volvió más evidente cuando, tras el ascenso del nazismo, Heidegger se alió temporalmente con el régimen, una decisión que fue vista con gran preocupación y desaprobación por su mentor. En 1933 fue nombrado rector de la Universidad de Friburgo, en un momento en que el partido nazi había tomado el control de Alemania. Como rector, pronunció su discurso inaugural, en el cual expresó su apoyo al nuevo régimen y su visión nacionalista, en la que proclamaba la importancia del liderazgo y la voluntad del pueblo en la reconstrucción de Alemania. Heidegger creía que el movimiento nazi podía ofrecer una renovación espiritual y cultural y fue miembro del partido durante un tiempo. Su unión al nazismo ha sido objeto de gran controversia y ha ensombrecido su legado filosófico. Aunque se distanció del partido en años posteriores, su falta de arrepentimiento explícito y sus posteriores intentos de justificar sus acciones han sido temas polémicos en el ámbito académico. A medida que el régimen nazi avanzaba, la relación de Heidegger con el partido se volvió ambigua. Si bien en sus primeros años como rector parecía alineado con los nacionalistas, pronto se desilusionó con la dirección que tomó el gobierno, especialmente en su intervención en las universidades y en el control sobre la libertad académica. Sin embargo, nunca renunció públicamente al partido ni emitió una condena formal. Esta falta de autocrítica explícita ha llevado a interpretaciones diversas sobre su complicidad y las implicaciones éticas de sus decisiones. Muchos han cuestionado la capacidad de su filosofía a distanciarse de su vida política, dado que él mismo intentó ligar su pensamiento a la identidad alemana en sus discursos iniciales como rector. La situación en Alemania y Europa durante el periodo en que desarrollaba su filosofía fue una época de gran tensión y de grandes conflictos. La Primera Guerra Mundial había dejado a Europa en una profunda crisis. Alemania sufrió las consecuencias del Tratado de Versalles, que impuso duras sanciones económicas y una carga social que generó resentimiento y descontento en la población alemana. Durante la República de Weimar, que gobernó Alemania de 1919 a 1933, el país experimentó una serie de crisis económicas, con una inflación devastadora que empobreció a amplias capas de la sociedad. Estos factores crearon un ambiente propicio para la aparición de ideologías radicales, como el nazismo, que prometía una recuperación de la grandeza alemana y encontró apoyo en amplios sectores de la sociedad, incluyendo a los intelectuales y a los académicos. La Segunda Guerra Mundial trajo aún más devastación a Alemania y a Europa. Tras la guerra, la derrota alemana y la revelación de los crímenes nazis causaron una ruptura moral y social. Heidegger fue temporalmente excluido de la enseñanza debido a su afiliación nazi y a su rol como rector de la Universidad
de Friburgo durante el régimen. Fue sometido a un proceso de desnazificación que lo rehabilitó, pero la mancha de la relación con el nazismo nunca fue completamente borrada de su biografía. Aunque volvió a la vida académica en 1951, siempre se mostró reticente a abordar su papel durante el nazismo, lo que generó aún más controversias en torno a su figura. En cuanto al contexto filosófico, fue profundamente influido por las corrientes intelectuales que lo precedieron y por sus contemporáneos. Uno de los mayores influjos fue el de Nietzsche, cuya proclamación de la muerte de Dios y su crítica a los valores occidentales ofrecieron un terreno fértil para la búsqueda en torno al ser. Nietzsche cuestionó las bases de la metafísica tradicional y abogó por una nueva forma de entender el valor y la moral sin recurrir a fundamentos trascendentales. Este rechazo a la metafísica trascendental y a la búsqueda de un sentido en un mundo aparentemente carente de valores universales resonaron en la filosofía de Heidegger, quien también se propuso redirigir la filosofía hacia la exploración de la existencia y de la experiencia humana. Además de Nietzsche, fue influenciado por Søren Kierkegaard, particularmente en lo que respecta a la angustia existencial y a la finitud de la vida humana. Kierkegaard planteó la angustia como una revelación de la libertad y la responsabilidad individual, y su análisis de la desesperación y de la alienación impactaron en Heidegger, quien reinterpretó estos conceptos desde una perspectiva ontológica. Para Heidegger, la angustia es una emoción que revela el vacío de las estructuras de significado cotidiano y lleva al individuo a confrontarse con la nada. Kierkegaard y Nietzsche marcaron así la base del existencialismo, una corriente con la cual ha sido asociado frecuentemente, aunque él mismo se distanciaba del existencialismo como tal. También, como dijimos antes, su mentor y fundador de la fenomenología, Husserl, fue una influencia decisiva. La fenomenología proponía el retorno a las cosas mismas, eliminando las preconcepciones y teorías abstractas para centrarse en la experiencia pura. Heidegger comenzó a estudiar bajo la guía de Husserl y adoptó la metodología fenomenológica, aunque pronto la transformó en su propia versión de una fenomenología hermenéutica centrada en el análisis del ser. La fenomenología le permitió analizar no solo los fenómenos, sino las condiciones ontológicas que los hacían posibles, alejándose de la fenomenología trascendental de Husserl y enfocándose en una comprensión del ser mismo. Martin Heidegger se retiró de la enseñanza en 1951, pero continuó escribiendo y profundizando en sus temas filosóficos, aunque cada vez más desde el aislamiento, manteniéndose al margen de la controversia pública que rodeaba su relación con el nazismo. Durante la última etapa de su vida vivió en Friburgo, aunque frecuentaba su cabaña de Nauberg, un pequeño refugio en la Selva Negra, donde encontraba la soledad y el entorno natural que tanto apreciaba para reflexionar y escribir. En los últimos años recibió visitas de discípulos y colegas como Gadamer y Junger, quienes lo consideraban un referente y buscaban su consejo. A pesar de que la debilidad iba ganando terreno en su salud, conservó su lucidez filosófica y continuó revisando sus escritos hasta el final de sus días. Reflexionaba aún sobre la técnica y la relación del ser humano con la naturaleza y el ser, temas que lo habían obsesionado durante décadas. El 26 de mayo de 1976, a la edad de 86 años, falleció en Friburgo. Sus últimos momentos estuvieron rodeados de un ambiente de serenidad y fue enterrado en el pequeño cementerio de su natal Mestre, conforme a sus deseos. Su lápida, simple y austera, refleja la esencia de su pensamiento y su aprecio por la autenticidad y la conexión con la tierra. Una vez trazado su contexto histórico y filosófico, vamos a entrar de lleno en su filosofía.
Vamos a empezar por su obra fundamental, Ser y Tiempo, publicada en 1927. Ser y Tiempo fue un hito en la historia de la filosofía del siglo XX y consolidó a Martin Heidegger como una de las figuras más influyentes de su campo. Ser y Tiempo se originó en un contexto donde Heidegger buscaba revitalizar la filosofía a través de una vuelta a las preguntas fundamentales sobre el ser, influido tanto por la fenomenología de su maestro Edmund Husserl como por sus lecturas de pensadores como Nietzsche, Kierkegaard o Aristóteles. Para Heidegger, la filosofía occidental había olvidado la cuestión fundamental del ser, enfocándose en cuestiones de conocimiento y ética, sin abordar el problema ontológico que consideraba primario. Ser y Tiempo fue concebida como la obra que restablecería esta pregunta en el centro de la filosofía. La meta principal de Ser y Tiempo era formular una ontología fundamental, una investigación que no solo intentaba definir el ser en términos abstractos, sino que buscaba comprender las condiciones de posibilidad de cualquier forma de ser. Planteaba que el ser no podía reducirse a meras categorías o predicados sin perder su esencia, por lo que proponía una exploración existencial de la condición humana para acercarse a la cuestión. Esto lo llevó a centrar su análisis en el ser humano, al que denominó Dasein o ser ahí, ya que según Heidegger es a través de la experiencia humana concreta que se puede comenzar a comprender el ser en general. Ser y Tiempo pretendía ser solo la primera de una serie de investigaciones ontológicas, aunque el resto de esta serie nunca llegó a publicarse. En cuanto a su estructura, Ser y Tiempo está dividida en dos partes. La primera se titula La interpretación del Dasein, en cuanto a temporalidad y comprensión del ser en general. La segunda se titula El Dasein y la temporalidad. La obra quedó inconclusa, solo completó la primera sección, donde desarrolla sus ideas más fundamentales sobre el Dasein y la temporalidad, aspectos que se convirtieron en el núcleo de su filosofía existencial. La obra se organiza en varios capítulos que progresan de forma sistemática, abordando temas como la existencia, la angustia, el ser con los otros y el tiempo. Cada una de estas secciones construye gradualmente una comprensión del Dasein, que según Heidegger es el ser que tiene la capacidad de cuestionar su propia existencia y por tanto es el único capaz de revelar el sentido del ser. El Dasein podemos definirlo como un concepto que significa literalmente ser ahí en alemán. El Dasein es el ser que somos cada uno de nosotros, pero no en el sentido de un sujeto o de una identidad fija, sino en su condición de ser que existe en el mundo y que está abierto a sus propias posibilidades de ser. El Dasein no es una entidad estática, su naturaleza es proyectarse hacia el futuro, tomar decisiones y enfrentarse a su propia finitud. Sostiene que el ser humano no es simplemente un yo encerrado en sí mismo, sino un ser que se define por su ser en el mundo, es decir, por su relación constante y dinámica con el entorno y con los otros. El concepto de ser en el mundo es fundamental en Ser y Tiempo y señala una de las diferencias más notables entre Heidegger y la filosofía tradicional. Mientras que muchos filósofos previos habían tratado la existencia humana en términos de sujeto y objeto, Heidegger rechaza esta dicotomía, argumentando que el Dasein no es un observador aislado del mundo, sino que siempre está en el mundo, interactuando con él de manera activa y significativa. El mundo no es solo un conjunto de objetos externos, sino un contexto de relaciones y significados en el cual el Dasein se mueve y actúa. La estructura de ser en el mundo implica que el ser humano siempre está implicado en situaciones concretas y que su identidad se forma en función de estas situaciones
y de sus relaciones con los demás. Otro de los conceptos clave es el de angustia. Heidegger considera la angustia como una emoción fundamental que revela la verdadera naturaleza del Dasein. A diferencia del miedo, que tiene un objeto específico, la angustia no está dirigida hacia algo en particular. Es una experiencia que surge cuando el Dasein confronta el vacío de su existencia y la ausencia de un sentido inherente. Esta confrontación con la nada permite al Dasein entender su libertad y sus posibilidades de ser de una forma auténtica. En la experiencia de la angustia, el ser humano toma conciencia de su finitud y de que su existencia está abierta a una multiplicidad de posibles formas de ser. La angustia, entonces, es un estado en el que el Dasein se enfrenta a la indeterminación y a la libertad radical de su existencia. Heidegger también introduce los conceptos de autenticidad e inautenticidad para descubrir las formas en que el Dasein puede relacionarse consigo mismo y con el mundo. La autenticidad se refiere a la capacidad del Dasein de asumir su propia existencia de manera genuina, aceptando su finitud y su responsabilidad por sus decisiones. En cambio, la inautenticidad ocurre cuando el Dasein evade la confrontación con su propia mortalidad y se pierde en el mundo, es decir, en la conformidad con las expectativas y normas de la sociedad. La vida inauténtica es aquella en la que el individuo renuncia a su propia singularidad y se deja llevar por la rutina, las convenciones y las opiniones de los demás. Para Heidegger, el desafío de la existencia humana es liberarse de esta conformidad y vivir de acuerdo con una comprensión auténtica de sí mismo. La noción de temporalidad es otro de los ejes centrales en Ser y Tiempo. Heidegger sostiene que la temporalidad es la estructura fundamental del Dasein, ya que la existencia humana está siempre orientada hacia el futuro, el pasado y el presente. Para Heidegger, el tiempo no es simplemente una cuestión de momentos, es la manera en que el Dasein experimenta su propio ser. El futuro es donde el Dasein proyecta sus posibilidades y toma decisiones. El pasado es el trasfondo de su historia y las elecciones que han moldeado su existencia. Y el presente es el lugar donde el Dasein vive y actúa. La temporalidad permite al Dasein entender su finitud y vivir su vida como un proyecto continuo que culminará inevitablemente en la muerte. Heidegger también introduce el concepto de ser para la muerte como una característica esencial del Dasein. Según Heidegger, la muerte no es simplemente el final de la vida, sino una posibilidad que acompaña al Dasein en cada momento de su existencia. La conciencia de la muerte le permite al Dasein vivir de manera auténtica, ya que le recuerda que su tiempo es finito y que debe tomar decisiones que le den sentido a su vida. La muerte no es una tragedia que debe evitarse, sino una realidad que el Dasein debe asumir para poder vivir de manera auténtica. El ser para la muerte representa la aceptación de la finitud de la existencia y la disposición a vivir en conformidad con esa finitud. El análisis de la cotidianidad en Ser y Tiempo también se torna fundamental para comprender la visión de Heidegger, sobre todo su visión de la experiencia humana. Heidegger observa que, en su vida cotidiana, el Dasein tiende a perderse en la rutina y en los roles sociales, lo que lo lleva a vivir en un estado de caída. En este estado, el individuo se deja llevar por las opiniones y expectativas de los demás, olvidando su verdadera naturaleza y sus posibilidades de ser auténtico. Este ser con los otros es una característica esencial del Dasein, ya que los seres humanos están siempre en relación con los demás, incluso cuando viven de forma inauténtica. No obstante, el reto del Dasein es reconocer
su singularidad y vivir de acuerdo con ella, en lugar de conformarse con las expectativas de la sociedad. Heidegger explora también el concepto de verdad en ser y tiempo, de una manera radicalmente distinta a la concepción tradicional. Para él, la verdad no es una correspondencia entre una proposición y una realidad externa, sino una desocultación aletheia del ser. En este sentido, la verdad es el proceso mediante el cual el Dasein revela aspectos de su propio ser y del mundo en su experiencia cotidiana. La búsqueda de la verdad es entonces una búsqueda del ser mismo y no puede entenderse simplemente como la verificación de hechos o proposiciones. Heidegger considera que la verdad es siempre temporal y contextual, ya que depende de la apertura del Dasein hacia el mundo y de su disposición a enfrentarse a la realidad en toda su complejidad. Cada uno de estos conceptos, desde el Dasein y el ser en el mundo, hasta la autenticidad, la temporalidad y la verdad, forman parte de un esfuerzo por comprender la existencia humana de una manera profunda y radical. Heidegger critica la filosofía tradicional por su tendencia a separar al ser humano del mundo, tratándolo como un sujeto aislado que observa objetos externos. En cambio, Ser y Tiempo presenta una visión en la que el Dasein está enraizado en el mundo y en la que la existencia humana es un proceso de descubrimiento y realización personal que implica tanto asumir la finitud como enfrentar el vacío de la existencia. Otro concepto interesante de su filosofía es el de la historia. La filosofía de la historia en Martin Heidegger es uno de los aspectos más complejos y discutidos de su pensamiento, ya que introduce el concepto de un destino histórico del ser. Para él, la historia no es simplemente una secuencia de eventos cronológicos o una narrativa de progreso humano. Sostiene que la historia está intrínsecamente relacionada con el ser y que cada época histórica es una manifestación particular del modo en que el ser se revela o se oculta. Heidegger considera que el ser tiene su propio devenir histórico, un destino que influye en la manera en que los seres humanos comprenden su existencia y su relación con el mundo. El destino histórico del ser implica que cada periodo histórico no es sólo una etapa de desarrollo en la humanidad, sino una configuración particular de la relación entre el ser y los seres humanos. En su obra, examina cómo el ser ha sido interpretado de diferentes maneras en la historia de la filosofía occidental y cómo estas interpretaciones han afectado las instituciones, la cultura y la política de cada época. Desde su visión, la modernidad es una época caracterizada por una visión técnica del ser, en la cual la realidad se percibe como algo manipulable y explotable. Este enfoque técnico es el resultado de un destino histórico del ser en el que la esencia de la existencia ha sido olvidada y sustituida por una perspectiva dominada por el control y la eficiencia. En este enfoque propone que la historia de la humanidad es en realidad la historia de las maneras en que el ser se ha revelado o se ha ocultado en esos diferentes momentos históricos, como hemos dicho, ya que a lo largo de la historia el ser va adoptando distintas formas y significados y en cada época tiene su propia comprensión de lo que significa existir. Para Heidegger, esta historia del ser es una serie de envíos del ser mismo, en los que el ser se presenta de una manera particular a los seres humanos. Este proceso de envíos no es controlado por los individuos ni por las sociedades, sino que responde a un destino ontológico más profundo que guía la manera en que los seres humanos se relacionan con la realidad. Para él, la historia occidental ha olvidado la distinción entre el ser y los entes. Este olvido ha llevado a la humanidad a concentrarse en los entes, es decir, en los objetos y las cosas, sin prestar atención al ser en sí mismo. La diferencia ontológica es la distinción fundamental entre el ser, lo que permite que todo sea, y los entes,
que son los seres concretos que existen en el mundo. Heidegger considera que la historia de la filosofía ha sido una historia de progresivo olvido de esta diferencia ontológica, lo cual ha llevado a una crisis de sentido en la modernidad. En su análisis, ese olvido de la diferencia ontológica ha contribuido a la tendencia de la modernidad a ver el mundo como un conjunto de recursos disponibles para la manipulación y el consumo. Aunque no tocó temas políticos, es cierto que algunos teóricos, políticos y filósofos de la historia han utilizado esas ideas para analizar cómo las estructuras políticas y las ideologías se configuran en función de las maneras en que el ser se revela en cada periodo histórico. Además, su crítica a la técnica y su preocupación por la autenticidad han sido interpretadas como una advertencia contra los excesos del racionalismo y el control técnico de la política moderna. Otro punto clave que no puede faltar en una revisión sobre Heidegger es su vinculación con el existencialismo. Aunque él mismo se distanció del existencialismo, su influencia en los pensadores existencialistas fue significativa, y algunos de los conceptos que desarrolló en Ser y Tiempo resonaron profundamente en filósofos como Jean-Paul Sartre. Sartre, quien es uno de los representantes más conocidos del existencialismo, adoptó varios elementos del pensamiento de Heidegger, pero los adaptó a su propia visión filosófica, lo que generó tanto influencias como diferencias importantes entre ambos. Sartre utilizó el concepto de Dasein para desarrollar su propia visión de la existencia humana, aunque reinterpretándolo en términos de libertad absoluta y responsabilidad individual. Para Sartre, el ser humano es radicalmente libre y está condenado a crear su propio sentido en el universo sin valores predeterminados. Aunque Heidegger también reconocía la importancia de la libertad y la responsabilidad, veía estas cuestiones en el contexto de la autenticidad y de la relación del Dasein con el ser. En lugar de una libertad abstracta, proponía una libertad situada, en la cual el ser humano actúa en un contexto de significados y relaciones que le son propios. Para Heidegger, la libertad no es una simple capacidad de elección independientemente del contexto, sino la apertura del Dasein a sus propias posibilidades de ser. A diferencia de Sartre, quien veía la existencia humana en términos de autonomía y creación de sentido personal, Heidegger enfocaba la libertad como una cuestión de autenticidad, es decir, como la capacidad de asumir la existencia de manera genuina y en conformidad con la comprensión del ser. La autenticidad en Heidegger implica reconocer la finitud de la existencia y aceptar la posibilidad de la muerte como una realidad que define la vida humana. En este sentido, su concepto de libertad es una libertad situada que se manifiesta en la forma en que el Dasein se relaciona con el mundo y con los otros, y no simplemente en el ejercicio de una elección individual. Heidegger también criticaba el enfoque de Sartre del existencialismo, que veía al ser humano como un objeto aislado que se enfrenta a un mundo ajeno. Para Heidegger, la existencia humana no es una oposición entre el sujeto y el mundo, sino una relación de ser en el mundo, donde el Dasein siempre está inmerso en un contexto de significados y relaciones que configuran su identidad. A diferencia del ser para sí de Sartre, Heidegger proponía un ser que es definido por su apertura al mundo y a los otros, una concepción que lo aleja de las simples implicaciones individualistas del existencialismo. La crítica de Heidegger al existencialismo radica en que veía en esta corriente un excesivo énfasis en la subjetividad individual, mientras que él proponía una comprensión de la existencia que trasciende al individuo y que está enraizada en la relación con el ser. En la experiencia de la angustia, el Dasein se enfrenta a la nada y a la finitud, comprendiendo que su existencia no tiene un sentido predeterminado, sino que depende de su capacidad de asumir su ser para la muerte. Esta confrontación con la finitud es para Heidegger la base de la autenticidad, una autenticidad
que no se basa en la creación de sentido personal, sino en la aceptación de la condición humana y en la disposición a vivir en conformidad con ella. A diferencia del existencialismo sartreano, que veía la relación con los otros como una amenaza para la libertad individual, proponía que la autenticidad puede alcanzarse a través de una comprensión genuina de las relaciones humanas. El ser con los otros es un aspecto esencial del Dasein, y la autenticidad implica no solo asumir la propia existencia, sino también reconocer la importancia de los otros en la construcción de la identidad. La autenticidad, en este sentido, no es un estado de aislamiento, sino una forma de ser en el mundo que incluye la comprensión de las interacciones y los vínculos humanos. En definitiva, Heidegger y Sartre comparten algunos conceptos fundamentales, como la idea de libertad y la noción de autenticidad, pero sus enfoques difieren en los aspectos claves. El estilo de la escritura de Heidegger a menudo ha sido criticado porque muchos consideran que su lenguaje es oscuro y que es un filósofo difícil de entender. Su prosa está llena de términos técnicos, neologismos y frases complejas que han generado una división entre quienes lo ven como un genio de la expresión filosófica y quienes consideran que su estilo es innecesariamente complicado. Heidegger defendía su manera de escribir como una forma de mostrar la complejidad del ser y de alejarse de las simplificaciones del lenguaje filosófico tradicional. Sin embargo, su estilo es criticado por esa dificultad al acceso a sus ideas y por dar lugar a interpretaciones erróneas o exageradas. En conclusión, podemos decir que la filosofía de Heidegger no proporciona respuestas fáciles. En su lugar, nos invita a cuestionar profundamente nuestro modo de ser en el mundo. Nos enfrenta con la tarea de vivir con autenticidad, en conexión con nuestro ser y con la comprensión más profunda de nuestra finitud. Martin Heidegger, como él mismo reconoció, no solucionó el problema del ser en el sentido tradicional de brindar una respuesta definitiva. Su enfoque fue más bien replantearlo, desafiando la idea de que el ser pueda ser explicado de manera objetiva y final. En Ser y Tiempo mostró que el ser no es un objeto más que podamos conocer, sino algo que se manifiesta a través de nuestra existencia cotidiana, en nuestra relación con el mundo como Dasein, el ser ahí. En lugar de una solución, propuso una nueva forma de preguntar sobre el ser, enfocada en cómo se revela en la experiencia humana y en la temporalidad. Al reorientar la pregunta hacia una comprensión existencial y contextual del ser, abrió un camino para reflexionar sobre nuestra relación con el ser de manera continua y abierta, más que resolverla de forma concluyente. Su filosofía ha dejado una huella imborrable en el pensamiento contemporáneo. Su exploración del ser y de la existencia ha influido en campos tan diversos como la fenomenología, el existencialismo, la hermenéutica o la teología. Heidegger marcó profundamente a filósofos como Sartre, quien tomó de él conceptos claves para desarrollar el existencialismo. Igualmente, sus ideas inspiraron a Gadamer en su obra sobre hermenéutica y a Foucault en sus estudios sobre poder y subjetividad. Su enfoque sobre la tecnología y la autenticidad parece estar hoy más vivo que nunca, promoviendo una reflexión constante sobre la relación humana con el mundo, con la tecnología y con la propia existencia. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.